todo parece indicar que sí, Gers Manero está actuando en consecuencia. Se giró una orden de aprehensión en contra de Jorge Luis Lavalle Mauri. ¿Quién es él? Junto con Carabeo, otro integrante de la Cámara de Senadores en aquel entonces, eran los que recibían los billetes, pues los billullos, así, aquellas maletas llenas de billetes de dinero, altas denominaciones. Se espantan con un sobrecito de apoyos para un partido, pero no se espantan con los maletines llenos de dinero. ¿Qué ha pasado con...? Este es el tema de más reciente, lo más reciente, y está ligado al caso Lozoya. Qué bueno que Gers Manero se ponga las pilas porque andan muchos libres todavía. Y por aquello que anda gritando Felipillo por ahí, pues él todavía, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tienen delitos que no prescriben. Igual Salinas por el tema de Tileno 21, hay muchos casos al respecto. Pero se giró una orden de aprehensión en contra de Jorge Luis Lavalle. Aquí lo tiene usted en pantalla y es algo de lo que se ha movido ahorita, cuestión de nada. Ahí lo tiene junto con Cedillo, el del centro es Jorge Luis Lavalle Mauri, el de la izquierda ya sabe usted que es Lozano Alarcón, le conocen de otra manera, pero bueno, estos personajes, este central, aquí está con Cedillo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la Fiscalía General de la República acusa a Jorge Luis Lavalle, ex senador del PAN, de 3 delitos por sobornos en el caso Odebrecht. ¿Qué es lo que pasó? Anteriormente Lavalle Mauri ha rechazado y negado las acusaciones que hicieron tanto Carabeo como Lozoya Austin y apuntó que no dejará que su nombre sea manchado por quienes sí son delincuentes. Ex senador del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Lavalle Mauri fue imputado de manera formal por la Fiscalía General de la República por los hechos de la Comisión de Delitos de Asociación Delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos relacionados con el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. De acuerdo con la información durante la comparecencia que se dio esta mañana en contra del ex legislador panista, la Fiscalía, al mando de Alejandro Gers Manero, presentó los datos de prueba contra Lavalle Mauri, los cuales incluyen testimonios del exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, y del exsecretario particular de Lavalle, Rafael Carabeo. Ellos son los imputados. En la audiencia que se llevó a cabo vía videoconferencia ante un juez de control, estuvieron presentes el ex senador con sus representantes legales, personal de la Fiscalía, un apoderado legal de la Unidad de Inteligencia Financiera y otro del Senado de la República. La imputación derivó de la carpeta de investigación FED-CF-CGI-Ciudad de México, CDMX, diagonal 665, diagonal 2020, la cual fue iniciada por la Coordinación General de Investigación de la Fiscalía, luego de que el pasado 11 de agosto de 2020 Lozoya asegurara en sus testimonios que Jorge Luis Lavalle recibió 25 millones de pesos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht. El dinero que habría recibido Lavalle, fíjese, 25 millones de pesos, parece poquito, ¿verdad? Para ellos, pues, el dinero que habría recibido Lavalle, según el director de Pemex durante el sexenio peñista, fue triangulado a través de diversas compañías junto a otros senadores del PAN y el PRI, por la aprobación de la reforma energética. Las acusaciones de Emilio Lozoya apuntan a que Lavalle fue parte de una red de 15 funcionarios de alto nivel que recibieron dinero de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de avalar reformas estructurales, estas impulsadas por el expresidente Enrique Peña Nieto. La audiencia que celebró este día fue solicitada en enero de este 2021. Luego de que las autoridades lo hicieran público, el ex senador utilizó sus redes sociales para asegurar que cooperaría con las autoridades para hacer justicia y que se expusiera la verdad. En relación con el desistimiento de la Fiscalía a la audiencia inicial, reitero mi total disposición a acudir. Bueno, y aquí está lo que dijo Jorge Luis Lavalle en relación con el desistimiento de la Fiscalía a la audiencia inicial. Reitero mi total disposición a acudir ante el juez de la causa las veces que sean necesarias. Mientras tanto, ejerceré mi derecho de defensa ante la Fiscalía frente a las mentiras del delincuente confeso Emilio Lozoya. Bueno, pues hay de delincuentes a delincuentes. Ahí está con Javier Lozano Alarcón y con el creador del FOAPROA, el expresidente de México, sí, este es Ernesto Zedillo Ponce de León. Tiempos de gloria, aquellos, ¿verdad? Bueno, pues en torno a esto se está dando una fuerte movilización en medios de comunicación que pues no favorecen tanto
a Jorge Luis Lavalle Mauri por lavado de dinero, asociación delictuosa en el caso Odebrecht. Respecto a este tema, no solamente pesan las acusaciones en contra de este personaje, por eso salen a gritar. Y va a decir, ¿qué tiene que ver esto con esa situación? Mucho, porque fíjese lo que grita este personaje. Lo ve de espalda y usted dirá, pues ¿quién será? ¿Quién será? Pues es Felipe Calderón. ¿Qué dice Felipe Calderón? Caray, esto es para el cotorreo. Porque hoy, amigas y amigos, lo digo en serio, México corre un gran peligro. El peligro de convertirse en una dictadura donde las voces de las mexicanas y los mexicanos, especialmente de los más humildes, queden aplastadas por la voz del poderoso, y no lo vamos a permitir. Porque hoy México... No, Calderón. Vamos a lo que Santiago Nieto declaró en esta entrevista con Enrique Galván Ochoa. Fíjese el nivel de sofisticación que tenían para hacer sus tranzas. Este es el llamado ángel de la justicia, también le llaman el especialista, y se refiere al caso García Cabeza de Vaca. ¿Qué tiene de común con Jorge Luis Lavalle Mauri? Pues son panistas, ambos fueron en su momento senadores y habrían recibido sobornos. García Cabeza de Vaca se encuentra solo y en despoblado. El otro que ya está a punto de caer sería Jorge Luis Lavalle Mauri, y la pinza se acerca a los meros machuchones. El presidente ha sido muy enfático en el tema de combate a la corrupción. Yo creo que el eje de su gobierno tiene que ver, uno, con el tema de combate a la corrupción, y dos, también con el tema del desarrollo en el ámbito social. La idea de atacar la violencia que vive el país a partir de sus causas, y las causas están relacionadas, por supuesto, con las grandes desigualdades sociales. Coincido plenamente con él en el diagnóstico, y esas desigualdades sociales también son producto de la corrupción. Al final del día, la corrupción lo que hace es concentrar la riqueza en pocas manos, y eso a partir de empresas fachada, a partir de factureras, podemos hablar de muchos mecanismos que son utilizados por parte de integrantes de la clase política o de la clase empresarial para generar estos actos de corrupción. Y hay miles. Encontramos con Karime Macías, ya lo denunciamos, una estafita maestra en el DIF estatal de Veracruz, que permite sostenerla en Londres. Encontramos, por supuesto, estas transferencias de Pemex a Odebrecht en la época de Emilio Lozoya, más de 3,000 millones de pesos contratados que después se iban a empresas con características de fachada, de poca operatividad, de poca operación, que terminaban sacando el dinero en efectivo, casualmente en estados donde había elecciones. Encontramos, por supuesto, temas que nos parecen increíbles en cuanto a la sofisticación de los modelos para poder mandar dinero a Suiza, para poder mandar dinero a Islas Vírgenes. El caso Emilio Lozoya es uno, eso es un caso paradigmático, pero pues nos refleja un poco la falta de ética cívica en la que se movió el gobierno anterior, la ausencia de controles efectivos para poder mitigar los temas de corrupción, y sobre todo el absoluto desdén que se operó. El caso de Francisco Cabeza de Vaca pues es solamente un ejemplo de los extremos a los que puede llegar un Estado, como un Estado como el Estado mexicano, cuando no hay controles en materia de combate a la corrupción que sean realmente eficaces. Creo que ha habido un avance importante. Transparencia Internacional, cuando inició el sexenio del presidente López Obrador, nos ponía en el lugar 138 de 180 países analizados, con un porcentaje pues realmente reducido de un índice negativo que nos ponía mucho más cerca de Somalia que de los países más honestos del planeta. Hoy en día, digamos, 2 ejercicios después, estamos en el 124, hemos podido recuperar un espacio importante, sin embargo, todavía 14 espacios, sin embargo, todavía falta un largo camino por recorrer para poder integrarnos a un lugar que sea decente,
para efecto de las mexicanas, de cumplir con la expectativa de las mexicanas y los mexicanos, que en su mayoría viven de su sueldo, viven de su forma de operación familiar y que no participan en actos de corrupción como los que estamos viendo. En el caso en particular, efectivamente fui citado por la sección instructora, es el órgano competente en términos del Congreso, de la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, de la propia Constitución, del artículo 111 constitucional, para poder darle, y el 45 de la Ley Orgánica del Congreso, para darle seguimiento a los casos de declaración de procedencia. En ese contexto, se me hizo una pregunta por parte de los integrantes de la sección instructora respecto a qué había visto en las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera que habían sido denunciadas ante la Fiscalía General de la República. Ahí informé que desde marzo del año 2019 habíamos recibido solicitud de la propia Fiscalía General de la República, es decir, fue algo que inició la Fiscalía y que nos solicitó información para poder atender denuncias que se habían presentado contra el señor Cabeza de Vaca. Como se hizo público en ese contexto, a partir siendo evidentemente el órgano competente para ello, nosotros señalamos que se dieron 3 paquetes de información a la Fiscalía General de la República y que se presentaron 3 denuncias respecto a la operación del gobernador de Tamaulipas y su entorno cercano, es decir, familiares, los hermanos, familiares cercanos y socios que tienen características de ser más bien prestanombres. Cosas nos parecían muy anormales. Un rancho de 260 hectáreas que de repente se pagaba 700,000 pesos, un rancho de esas dimensiones, cómo habían ido incrementándose las empresas del señor Cabeza de Vaca mientras él iba avanzando en el rubro de la actividad política. Y bueno, por supuesto, a partir de información obtenida de diversas fuentes, generamos la presentación de estas 3 denuncias a las cuales me referí y que llevaron a que la Fiscalía solicitara la declaración de procedencia, es decir, quitarle el fuero, la inmunidad constitucional al señor Cabeza de Vaca respecto a una operación en particular, que tiene que ver con que 2 empresas con características de fachada, una de ellas vinculada con operaciones a empresas ya denunciadas por tener presunta relación con el cártel de Sinaloa, habían mandado 14.3 millones de pesos a una SOFOM, y esa SOFOM le había entregado, había pagado a una persona la casa, un departamento en la Ciudad de México para el señor Cabeza de Vaca. Los 2 préstamos de empresas que tenían características de fachada eran 14.3 millones de pesos, que era exactamente la misma cantidad que se le entrega por la casa, por el departamento al dueño. Y después, años después, esto fue en 2014, en 2019 hay un proceso de venta en donde la vende al 300%, pero la adquiere este es el tema importante para mí, la adquiere una empresa de donde él recibe recursos de manera frecuente y que a su vez está ligada a otras empresas que tienen contratación con el gobierno del estado de Tamaulipas. Entonces puede ser una simulación, esa es la hipótesis que yo tengo, y bueno, creo que es muy importante que esto se esclarezca en el ámbito de la justicia. ¿Por qué lo planteo así? Porque podemos combatir la corrupción y se pueden congelar cuentas y se pueden disolver por parte del SAT sociedades que se han constituido como empresas fachada a partir de la aplicación del artículo 69B del Código Fiscal. Pero no vamos a combatir la impunidad si los responsables no llegan ante los tribunales. Y eso es algo que le corresponde a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías locales, y donde estamos absolutamente comprometidos de colaborar en la medida, y en este momento a la sección instructora de la Cámara de Diputados, donde estamos absolutamente comprometidos a que esto evolucione y se llegue ante los tribunales, y que los tribunales decidan lo que ellos conforme a derecho consideren. Pero lo que no nos podemos permitir como sociedad y como Estado mexicano es que las personas no sean llevadas ante los tribunales. Y ahí quiero nada más hacer un matiz importante. A partir de esa sesión en la Cámara de Diputados, ha habido ciudadanas y ciudadanos de Tamaulipas, ha habido miembros de grupos empresariales en Tamaulipas, ha habido incluso personajes de la vida política
mexicana, incluso vino Alejandro Rojas Díaz Durán a entregar, y he recibido mucha información por correo electrónico, por redes sociales, por la propia oficialía de partes de la unidad, con otras conductas presuntamente delictivas del señor Cabeza de Vaca, y estamos integrando la información para efecto de poder validarla y en su caso presentar una denuncia adicional para efecto de que forme parte de la investigación que tiene en este momento la Fiscalía General de la República. Pero en el caso de la audiencia que vimos en todos los medios... Bueno, no lo quiero cansar, pero también habla de lo que fue el movimiento que hizo en el Congreso local de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. ¿Qué hizo? Bueno, pues acomodó las leyes locales para que no le pudieran quitar el fuero. Se procedió a una controversia constitucional y el resultado fue, le quitaron el fuero. Es decir, el Congreso local dio reversa y dijo, nadie lo está defendiendo, nadie lo defiende, nosotros no tenemos por qué meter las manos, si el mismo PAN ya lo soltó, tenemos que soltarlo nosotros, y Cabeza de Vaca pues está a disposición de las autoridades, prácticamente está camino, mire, a mascar barrote. Claro que le tienen que quitar todo lo robado, eso tiene que regresar. Aparte, la pinza no termina ahí, va sobre el próximo, Jorge Luis Lavalle Mauri, a quien ya se le giró una carpeta de investigación, se abrió el proceso, la causa procesal. Yo también soy de los que pensaban, y digo, pues, es que deben agarrarlos pronto. Bueno, la justicia tiene sus recovecos, se tienen que defender, pero al final de cuentas, ahí están las evidencias. El caso Lozoya se ha tardado, pero parece que avanza. Y esto es benéfico. ¿Por qué? Porque también en estas audiencias hay un representante de la UIF como parte actora de las quejas y denuncias que hay oficialmente por parte de la Fiscalía. Qué bueno, Gers Manero, que ya te ponen las pilas. Estos personajes deben estar a buen recaudo, ¿verdad?